Ya empezamos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con las clases de la segunda unidad. Este es sobre síndromes gastrointestinales e infecciones intraabdominales. Bueno, el problema de de las infecciones gastrointestinales es extremadamente común, ¿no? Pero hay algunas que son son emergencias, ¿no? Emergencias médicas, emergencias quirúrgicas, cuando vemos un abdomen agudo o se produce un íleo, ¿no? Entonces, el íleo es la falta de movilidad, entonces puede ser un íleo médico, un íleo quirúrgico, y muchos de ellos son producto de infecciones intraabdominales, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que son diarreas, igual que que las otras patologías, se dividen en diarreas adquiridas en la comunidad y las intrahospitalarias o nosocomiales. Entonces, cuando hablamos de diarreas o gastroenteritis o gastroenterocolitis, que normalmente lo llamamos así, es la inflamación de todo el tracto digestivo, ¿no? Entonces, bueno, las gastroenteritis vamos a tenerlas como manifestación principal por la diarrea. Entonces, la diarrea aguda puede ser pues diferente causa, ¿no? Gran parte de ellas pueden ser infecciosas, pueden ser otras osmóticas, por ejemplo, ¿no? Puede tomar algún tipo de, de soluto que tenga una hiperosmolaridad, o sea, sustancias muy cargadas de sal, por ejemplo, ¿no? O de glucosa. Entonces pues, van a producir diarrea. Pero a nosotros nos va a interesar ahora las formas infecciosas. Entonces, cuando decimos que es una diarrea aguda, ¿no? Cuando hay 3 o más deposiciones al día. Esa es un poco la diarrea, ¿no? Y que tenga una duración inferior a 14 días. Entonces, pero las deposiciones tienen que ser, pues, deposiciones líquidas o blandas, ¿no? Eh, en los bebés, por ejemplo, en los lactantes, es más importante ver si la consistencia está más blanda o más acuosa de lo normal. Entonces, si la diarrea está por más de 10 a 14 días, entonces ya pueden ser infecciones más complicadas, producidas por parásitos generalmente que prolongan los cuadros diarreicos, ¿no? Entonces, en las diarreas inflamatorias hay que diferenciar bien las inflamatorias de las no inflamatorias. En las inflamatorias hay como dice su nombre, una inflamación de la mucosa. Entonces va a haber lesión del tejido. Entonces vamos a tener diarreas que son en poco volumen, generalmente acompañadas de cuadros sistémicos como fiebre, ¿no? Va a haber compromisos en la consistencia de ese poco volumen, son con moco, con sangre, ¿no? Son muy frecuentes y se acompaña de pujo, tenesmo. O sea, es la sensación de deposición o dolor al, al hacer la deposición. Y en el examen va a haber leucocitos, es inflamatorio, ¿no? Entonces, si se le hace, claro, un examen de grano, etcétera, vamos a ver ya es que hay presencia de bacterias de un solo tipo. Pero bueno, las heces básicamente son contenidos de gran proporción de bacterias, pero nos ayuda la presencia de leucocitos más que de bacterias específicas, a no ser que haya un buen tiempo ya con un solo tipo de deposiciones. En las diarreas no inflamatorias, esas son deposiciones acuosas. El mejor ejemplo de esas diarreas son el cólera, ¿no? Por eso se llaman coleriformes también. Y las otras inflamatorias se llaman mm, disentéricas, por la disentería. Entonces, por la disentería
que va a producir, bueno, la disentería produce sangrados, ¿no? O sea, la diarrea inflamatoria. Prototipo es pues la disentería. Y en las no inflamatorias, el prototipo es el cólera, o sea, las diarreas coleriformes, ¿no? Entonces, las deposiciones pueden ser más de 1 litro en 24 horas y pueden llegar a volúmenes muy altos, ¿no? El, no hay sangre, no hay pus, son solamente diarreas acuosas muy líquidas como agua de arroz, y van a producir rápidamente deshidratación. El problema de estas diarreas no inflamatorias, al tener un volumen muy alto, pueden llevar a hipotensión y a shock. Puede producirse una insuficiencia renal, que es la complicación más complicada. Entonces, a ver, ¿qué gérmenes nos van a producir? Las diarreas inflamatorias, Salmonella, Shigella, Campylobacter, el Escherichia coli entero hemorrágico, Clostridium difficile. La enzima histolítica para nosotros es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles tenemos nosotros? Salmonella, ¿no? Pero la Salmonella typhi, más que la Salmonella para typhi, ¿no? Tenemos Shigella, sí tenemos, pero disentería, pero no es muy frecuente en algunas áreas, en la costa principalmente, ¿no? Pero la que más sí nos va a molestar acá es, dentro de las bacterias, la Escherichia coli entero hemorrágica. Clostridium difficile cuando tenemos pacientes que están usando clindamicina y somos una zona endémica de tamoeba histolítica. Entonces, las diarreas, la mayor parte de diarreas disentéricas que vamos a ver en el Cusco son por entamoeba histolítica. Ojo, ¿no? Las no inflamatorias, entonces, no vamos a tener los rotavirus, sean virales, ¿no? Virus normal, adenovirus, E. coli entero toxigénico, o sea, los E. coli cuando hagamos en la tercera unidad vamos a identificarlos mucho mejor, ¿no? El Vibrio cólera que hemos hablado, la toxina, Staphylococcus aureus, cuestión difícil también, el Cryptosporidium y Yardi. Entonces, estos dos el Cryptosporidium principalmente nos va a producir problemas, especialmente en pacientes con VIH, está dentro de las coccidias. Entonces, en los niños, gran cantidad de estos las diarreas no inflamatorias son por virus, entonces se pueden autolimitar y manejar solamente con una adecuada hidratación. En los mayores de 5 años ya vamos a tener más bacterias, ¿no? Los primeros Campylobacter puede ser, después podemos tener el resto de... Es la diarrea aguda. En la diarrea crónica, ¿cuáles son? Entonces, son principalmente diarreas que son producidas ya no solamente por infecciones, sino también podemos tener otro tipo de sustancias, por ejemplo, otro tipo de situaciones, por ejemplo, el colon irritable, la enfermedad de Crohn, ¿no? Por ejemplo, las intolerancias lácteas, la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, cuando es una diarrea crónica, muchas veces no responde necesariamente a un cuadro infeccioso, entonces hay que tratar sintomáticamente, se pueden usar antidiarreicos. Las diarreas agudas, a no ser que sea un cólera que está produciendo un problema muy serio, ¿no? Podría usarse en pacientes adultos. Antidiarreicos no es recomendable. En diarrea crónica hay que evaluar. Como son diarreas que se están perpetuando, entonces no ponen necesariamente en ese momento en peligro la vida del paciente. Entonces, las lesiones en el intestino van a variar en esas diarreas crónicas, ¿no? Puede haber una alteración del propio epitelio, ¿no es cierto? Se transforma, no tiene capacidad de absorción, o también puede haber un cambio de la flora intestinal, de la biota,
donde las, las especies predominantes, entonces, están produciendo una inflamación permanente. Hasta que se adapten va a presentarse eso de las diarreas, ¿no? Entonces, este es un flujograma muy interesante, ¿no? Donde cuando tenemos una diarrea inflamatoria que tiene sangre o pus en heces, que tiene fiebre, baja de peso, ¿no? Si hay los reactantes fase aguda están elevados, ¿no? La calprotectina está elevada. Bueno, entonces no vamos a ir a hacernos, dependiendo de lo que se encuentre, una colonoscopía, una ileocolonoscopía. Entonces vamos a ver que para realizar, lógico, una biopsia, si es que hay lesiones, por ejemplo, en pacientes VIH, ¿no? Una de las causas muy frecuentes de diarreas crónicas son citomegalovirus. Entonces que eso lo vamos a encontrar mucho más definitivamente con biopsias. Entonces, si es que hay un contenido básicamente de tipo, o sea, rectal, pujo, tenesmo, etcétera, entonces le hace colonoscopías, proctoscopías para ver si no hay lesiones a ese nivel. Acá tenemos los causantes, ¿no? De las diarreas crónicas infecciosas. Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, Clostridium difficile. En protozoarios la cosa se aumenta, ¿no? Entonces tenemos el Cryptosporidium, Entamoeba Entamoeba, el Mintos, empezamos ya con los Mintos, ¿no? Estrogiloides, las uncinarias. Y en una primera se habla de citomegalovirus, novovirus, ¿no? Entonces, más o menos, así es como se va a producir las diarreas y la posibilidad de usar protectores de mucosa. Es una cuestión muy interesante porque con mucoprotectores no solamente se va a preservar el epitelio, se va a evitar el sangrado y se va a controlar el crecimiento de la biota. Entonces, ¿cómo actúan los mucoprotectores como parte del tratamiento de la diarrea? Entonces, se evita el daño de la capa mucosa, dijimos, y esto va a evitar que entren patógenos, toxinas, pues, ¿no? A través de la barrera intestinal, y vamos a disminuir las respuestas exageradas, las respuestas inmunes exageradas del epitelio que causan, pues, lesión, más inflamación, ¿no? Entonces, también van a activar algunos mastocitos, células plasmáticas. Entonces, el que nosotros tenemos y se usa con mucha frecuencia es el subsalicilato de bismuto. No es caro, es muy bueno y se comporta pues, como antiácido de barrera, como protector de la mucosa y también tiene una función de la mucoprotección por una inmunomodulación intestinal. Vean, por ejemplo, un epitelio normal y un epitelio de un paciente con diarrea crónica, ¿no? Cómo ha mutado. El diagnóstico para ver en el caso de las diarreas es principalmente haciéndole un examen, ¿no? De ese parasitológico, como parasitológico, idealmente. Entonces, pero no debemos pedir el coproparasitológico funcional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros ahí vamos a buscar no solamente gérmenes o parásitos, sino vamos a buscar también qué elementos están siendo alterados, si es que hay sangre, si hay presencia de sangrado microscópico, si es que hay gotas de grasa, cómo está la glucosa, ¿no es cierto? Si es que hay presencia de pigmentos biliares. Entonces, ese se llama el coproparasitológico funcional. Entonces, mejor pedirlo así, porque es solamente decir un parasitológico de ese, ¿no?
Pero aparte de eso, del copo parasitológico funcional, que es completo, hay que pedir exámenes de hisopado rectal, o sea, para ver el moco fecal. O sea, entonces, cuando pedimos o hisopado moco fecal, es que estamos buscando formas de trofozoitos de los parásitos. Y esto son las muestras en fresco, ¿no? Entonces, de tal forma que pedimos un copro parasitológico funcional y un examen de moco fecal. Entonces, esos dos exámenes, que son rápidos de hacer, ya nos van a dar una orientación. Entonces, también puede ser, bueno, ya hemos hablado de la diarrea osmótica, de otros procesos que pueden producir diarrea por, por irritación continua, o sea, por continuidad. Por ejemplo, un paciente con apendicitis, un paciente con diverticulitis, con anexitis, ¿no? Entonces van a ser problemas de tipo diarreico por continuidad. Entonces eso hay que tener en consideración. Algunas enfermedades sistémicas que no necesariamente están asociadas a diarrea van a estar presentes, ¿no? Y eso depende aparentemente de algún tipo de cepa. El mejor ejemplo es el dengue. Por ejemplo, se desencadena mucho o sea, el paciente empieza con diarreas, luego ya viene el dolor de cabeza, las mialgias, la fiebre, ¿no? Entonces, inclusive en las zonas con dengue, el paciente ya sabe, o sea, los médicos ya saben, el personal ya sabe que si viene un paciente con diarrea y no tiene historia, digamos, de una intoxicación alimentaria, inmediatamente la primera posibilidad para ellos es dengue. Eso no está descrito, pero sin embargo es como un síntoma, es como un signo casual, ¿no? En las estadísticas, pero en nuestra zona se presenta así. Entonces, nosotros cuando vamos a pedir un examen etiológico, bueno, si viene un paciente con un cuadro diarreico de 24, 48 horas, que no es muy agudo, ¿no? Entonces, o muy grave, entonces, bueno, podemos intentar un tratamiento en general. Pero ¿cuándo debemos decir? Cuando la diarrea está produciendo hipovolemia. Lo primero que se nos viene ahí, no somos o sea, tenemos cólera, o sea, después de la pandemia de cólera que sufrimos hace un montón de años, se ha quedado el cólera y que hay pequeños brotes esporádicamente. O también cuando tenemos, o sea, es el cólera, ¿no? O cuando tenemos una intoxicación de esas masivas. Entonces tienen que tomar algunos pacientes tipo en forma aleatoria y hacerles sus exámenes, ¿no? De diarrea. Porque si vamos a hacer a todos no nos va a alcanzar. Por ejemplo, las intoxicaciones alimentarias que vivieron en la universidad el año pasado, en tanta cantidad de pacientes que no se podía hacer pues, exámenes etiológicos a todos. Entonces se hace por bloque o con muestreo. Si tenemos más de 6 deposiciones no formadas por 48 horas, mejor hacerle un examen. Si hay sangre o moco, eso sí o sí, eso no se puede observar. Se viene el paciente y le dice, bueno, o les muestra, les traen pues sus muestras, ¿no? Su preocupación. Entonces, o nos refieren que tienen fiebre, pujo, tenemos sangre, moco, en las heces y a cada rato están yendo al baño. Algunos le dicen, en pequeña cantidad, es como el esputo fecal, le llaman, ¿no? En pequeña cantidad, entonces eso se tiene que examinar sí o sí. O sea, hacerle un grama, o sea, una lámina de moco fecal y vamos a encontrar pues, probablemente trofozoitos o leucocitos en gran cantidad. Si el paciente está con fiebre, hay que hacerle siempre esto, porque puede ser el reflejo de una infección mucho más severa. Si hay abdomen, hay resistencia, ¿no? Abdominal a la palpación, hay dolor, puede haber peritonismo, claro. Entonces, si están usando recientemente antibióticos, eso es importante. ¿Por qué? Porque de repente están haciendo una colitis pseudomembranosa.
si son mayores de 70 años, están teniendo algún problema de inmunocompromiso, especialmente en pacientes con VIH, ¿no? Ellos vienen generalmente, el signo por el que vienen y son hospitalizados es diarrea. Entonces hay que hidratarlos y hay que ver qué germen está produciendo. En un 60-70% van a encontrar Cryptosporidium, ¿no? Cryptosporidium parvus, que son las coccidias. Si es alto, o sea, la listeria también puede producir diarreas en pacientes gestantes. Entonces, si tiene fiebre, vamos a ver que hay un problema de lesión de mucosa, son enteroinvasivas, tifoidea, ¿no? Que es para nosotros importante, entonces histolítica, explosión difícil, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo de incubación tiene, ¿no? Si es menos de 6 horas, probablemente sean toxinas, ¿no? Lo que más tenemos nosotros es estafilococo, puede ser Bacillus cereus también. Si es entre 16 y 18, el Clostridium perfringens, ¿no? Si es más de 16 horas, puede ser viral, ¿no? Si hay sangre, esto lo vamos a volver a repetir y les vamos a preguntar también, ¿no? O si hay sangre en las deposiciones, entonces hay que pensar en lo más frecuente, en las Escherichia coli enteroinvasivas, ¿no? O enterohemorrágicas, ¿no? Entonces, y dentro de estas está la Escherichia coli o 157H7, que es la que también se acompaña con un síndrome urémico hemolítico. Pensar en Salmonella, Shigella, Yersinia, etc., ¿no? Lo que se sugiere es hacerle una calprotectina fecal, ¿no? Para buscar Escherichia coli. Pero también nosotros, si tenemos un paciente con unas características, hay que pedir coprocultivos, sí se puede hacer. Entonces, podemos, especialmente en pacientes con este patrón así hemorrágico, con sangre con pus, ¿no? En manipuladores de alimentos, en niños. Parásitos en heces, en pacientes con VIH, con HCH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres. Si hay diarrea, como ya hemos dicho, con fiebre y sin leucocitos, vamos, buscando toxinas, se puede buscar. El diagnóstico del Clostridium difícil es por toxina, ¿no? Entonces, igual que el Helicobacter pylori, el Helicobacter no produce diarrea, además gastritis, pero también se hace por pruebas de aliento, por ejemplo, ¿no? En pacientes posquirúrgicos, en pacientes que han estado recibiendo antibióticos, digamos, no solamente van a producir la disbacteriosis por toxina, ¿no? O sea, como un cocido, sino la disbacteriosis puede ser por hongos. En pacientes que han estado recibiendo antibióticos durante mucho tiempo, o sea, hay una proliferación, una micosis por cándida, por ejemplo, ¿no? Y detección de antígenos virales. La endoscopía nos puede servir cuando tenemos dudas en la parte microbiológica. Entonces, nos sirve, por ejemplo, cuando no se detecta bien una colitis pseudomembranosa, ¿no? O en pacientes que tienen, ya hemos hablado, VIH y se sospecha citomegalovirus, ¿no? Y en pacientes que pueden tener colitis isquémica. Miren, eso ha pasado, ¿no? O sea, hace muy poco una paciente murió, termina con dolor, diarrea, y la mandaron a la casa y se murió. Bueno, sin noticia, ¿no? Entonces, pero eso no es muy normal, pues, ¿no? O sea, que venga con una diarrea, no muy abundante, pero con el dolor abdominal importante, le dan antidiarreicos, le dan antibióticos. O sea, pero la paciente era obesa, estaba generalmente postrada y tenía una
O sea, hipercolesterolemia, triglicéridos altos, etcétera, ¿no? Hipertensa. Entonces, y el dolor abdominal le llamaba la atención. Pero aún, bueno, no sé por qué la mandaron de alta. Y luego se presenta este problema del fallecimiento. Entonces, esa paciente tenía mucho riesgo para hacer trombosis. Y una de las trombosis más graves que existe es la trombosis mesentérica. Porque ustedes recuerden cómo es la irrigación de los intestinos, bajo, alto, o sea, las mesentéricas. Porque su trombosis va a necrosar gran cantidad de tejido. Y es muy difícil que se salga de ese cuadro, ¿no? Tiene que ser una cirugía de superemergencia. Entonces, aparentemente eso pasó, pero no hay otra explicación. Entonces, vean que la diarrea acompañada de dolores, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cómo empezamos cuando un paciente viene con diarrea? Que es lo más común. Entonces, hemos hablado de que los virus son causa más frecuente de diarrea. Entonces, acá es observación, es manejo, especialmente en los niños, solamente hidratación. Hay que ver si en las siguientes 6, 12 horas no mejora y persiste esto, se está deshidratando el paciente, y hay que ponerle en observación, hay que ponerle ya una vía, y ver antes que nada, un paciente con diarrea tiene que ver si está tolerando la vía oral, pero si tolera la vía oral, podría ser manejado ambulatoriamente. Cualquier paciente con cualquier cuadro clínico, sea infeccioso o no infeccioso, que no tolera vía oral, se hospitaliza. Ojo, eso es una cosa importante, más aún en niños. Entonces, está con diarrea, lo que hacen es comenzar a hidratar al niño con su suero de hidratación oral, viendo si está tolerando la vía oral. Entonces, eso se puede observar en 2, 3 horas. Si el niño, porque si está deshidratado, va a estar de sed. Pero si no tolera la vía oral, se tiene que hospitalizar. Ya, bueno, entonces, a ver, seguimos. ¿Cuáles son las indicaciones generales para un tratamiento empírico en diarrea? Que tenga etiología bacteriana, ¿no? O que sea muy pequeñito y tenga un riesgo de infección grave, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Hay que hospitalizar, y generalmente el inmunosuprimido que está con diarrea está deshidratado, no tolera vía oral. Si está con una sepsis o una enfermedad sistémica grave, ¿no? Está malnutrido de pernocitosis. Entonces, a ellos hay que darle su tratamiento empírico. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Si es no inflamatoria, hemos dicho que son principalmente virus, virus, especialmente en niños, y toxinas, ¿no? E. coli. Entonces, normalmente el tratamiento en pacientes no inflamatorios es empírico, es sintomático, ¿no? Hidratación, dieta sin lácteos y loperamida. Eventualmente, hemos dicho que en los antidiarreicos solamente se les da antidiarreicos cuando están compensados, cuando la diarrea es crónica y no produce ningún síntoma de descompensación. Entonces, en la diarrea inflamatoria hemos dicho cuáles pueden ser los gérmenes más frecuentes. El tratamiento empírico van ya, ciprofloxacino o cefotaximetón. Cipro, las quinolonas principalmente fueron desarrolladas para manejo de infecciones gastrointestinales, son la primera línea, ¿no? Se puede dar inclusive como profiláctico en áreas donde no hay ningún tipo de garantía de alimentos adecuadamente preparados o en zonas muy insalubres, ¿no? Y lo que hacen pues muchos los turistas que vienen, o sea, vienen con ciprofloxacina, o sea, la indicación en las guías de viajero para prevenir infecciones gastrointestinales. Entonces, con eso se cubre pues a la salmonela principalmente, ¿no? El tratamiento alternativo con timoxazol o acitromicina, ¿no? Entonces, si hay una situación o sospecha de clostridium difícil, entonces que empezamos si el paciente no está tan descompensado, empezamos con metronidazol, ¿ya?
Pero si el paciente está descompensado, está sangrando, etcétera, el tratamiento tiene que empezarse con vancomicina, es la primera. De acuerdo a las guías, vancomicina es la primera línea de tratamiento, pero la vancomicina nosotros tenemos que dar por vía endovenosa. Entonces, si sospechamos, digamos, viene un paciente que está tomando lincosamidas durante la última semana, o sea, más de 7 días, y está compenso y empieza con una diarrea, mejor empezarle con su metronidazol hasta que le hagamos su examen para Clostridium difficile. Hay que saber, no se recomienda en estos pacientes con diarreas inflamatorias loperamida, no. Está perforándose el paciente o está haciendo una hemorragia digestiva baja, les damos loperamida y vamos a terminar haciendo una catástrofe. Loperamida es muy exclusivo, ¿no? Para algunos pacientes nomás con diarreas crónicas que no tengan complicaciones. Ya. Cuando ya encontramos el germen, o sea, Vibrio cólera, ¿no es cierto? La variedad todo. El tratamiento, mire, es la doxiciclina. Cuando el tratamiento es para, en el caso del cólera, el tratamiento antibiótico ya es secundario. La hidratación, la compensación del paciente es lo más importante. Miren, el tratamiento antibiótico solamente ha demostrado que va a disminuir o sea, el tiempo de la diarrea y lo disminuye entre 24 y 48 horas. No es curativo, porque mientras tanto va a continuar el proceso, ¿no? Que dura hasta 7 días. Entonces, pero aún así se le da en dosis única o también cotrimoxazol, alternativamente acitromicina o cipro. Entonces, en los otros vibrios no sugieren antibióticos, ¿no? Estamos hablando del vibrio cólera nomás. Para hemolíticos que sí tenemos también se sugiere que sea doxiciclina o cipro. En Shigella sí ahí tenemos que entrar con una buena cantidad de antibióticos, cipro o acitromicina. Salmonella, miren, algunas guías todavía mencionan cloranfenicol como primera, como droga de elección, ¿no? Entonces, ciprofloxacina es lo ideal. En salmonella tifoidea. En las otras salmonelosis es sintomático, no se les da antibióticos, pero si es que comienzan a presentar alguna complicación como fiebre, hay que darles. Eh, Acitromicina también, ¿no? Acá vienen en E. coli enterotoxigénica, ciprofloxacina o trimoxazol. En enteropatógena, que no trae lesión, o sea, no está haciendo lesión en el tejido, darles solamente tratamiento sintomático. Yersinia, Clostridium difficile, hemos visto, de elección es vancomicina. Segunda línea es metronidazol, ¿no? Eh, el reemplazo ¿qué se llama? De cepas de probióticos para manejo de diarreas, está indicado, ¿no? Pero como complemento, no como terapia inicial. Tenemos la enterogermina, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene muy buen resultado, pero como complemento de la terapia. Estamos hablando como complemento de un paciente que está grave, o sea, que está descompensado, le tenemos que dar antibióticos y complementar con... A un paciente inmunosuprimido no es bueno darle probióticos, porque como está inmunosuprimido, el probiótico si es con bacterias vivas, es un problema serio. Puede convertirse en un oportunista. O sea, los derivados de la rifampicina, ¿no? Rifamantina, ¿no? Y la fidazoximina, entonces se puede usar para oclusión difícil también. Entonces, hablemos de la recurrencia.
Y para esto se habla del síndrome para la puntuación de Kelly, el score de Kelly. Entonces, un paciente que viene con diarrea, ¿pueden recurrir? No pueden recurrir, ¿no? O sea, con la diarrea. Si tiene una edad mayor de 65 años, un punto. Si es que hay alguna enfermedad subyacente, un punto. Si ha habido uso de antibióticos, un punto, ¿no? Entonces, y esto nos va a ayudar para también ver la gravedad. Entonces, el puntaje si tiene 1, 2, 3, ¿no? Leve, moderada, severa y grave. 10 o más de posiciones diarreicas es una situación de gravedad, ¿no? O que tenga fiebre mayor de 38, o que haya, este índice sí es importante, que haya leucocitosis mayor a 15.000, o sea, el paciente está entrando en un cuadro séptico a punto de partida gastrointestinal, o que tenga o ya un problema de insuficiencia renal, o esté haciendo una ira, ¿no? Que sea mayor a 5 veces, 1.5 veces mayor a la que vino al inicio. Se está complicando. Entonces, si la diarrea continúa, la diarrea y está poniendo ya en riesgo la vida del paciente, entonces tenemos que indicar ya otro tratamiento, como la la fidazoximicina, ¿no? Bueno, eso es para diarreas. Otro problema que tenemos en infecciones gastrointestinales son las infecciones intraabdominales. Ahí sí se nos va un poco la- o sea, nos olvidamos a veces un poco del tema de manejo, porque nos preocupamos, por ejemplo, en las colestitis nos preocupaba más por el problema del quirúrgico, sabemos el dolor, la zona, la localización, prepararlo, ¿no es cierto?, para esto. Y a veces dejamos pasar los criterios de una colestitis complicada y después nos terminamos viendo pues las colangitis, ¿no? Los abscesos hepáticos, la sepsis, el shock séptico. Entonces, el mejor modelo, yo siempre digo a los alumnos, para ver una evolución eh, de un cuadro infeccioso es la colangitis. El paciente empieza con un dolor abdominal, aparentemente una intolerancia a las grasas, ¿no? Pero pues, se nos está confundiendo con una infección de vías biliares. Entonces vamos a tener una infección, presencia de gérmenes en el colédoco, en las vías hepáticas, ¿no? Pancreáticas, luego vamos a tener una diseminación por el sistema porta muy rápido, una sepsis, y esto progresa a una velocidad increíble. Y después tenemos ya una sepsis y lo que va. Entonces, y el tratamiento en ese momento ya es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una colestitis aguda? Cuando hay fiebre, ya, pues, dolor hipocondrio, el marfil positivo y leucocitosis. O sea, mientras nosotros estamos esperando que se prepare la sala, etcétera, terminemos en las pruebas complementarias, nos olvidamos de ponerle la terapia. Como le estoy diciendo, esto vuela. En la ecografía vamos a tener que encontrar dilatación biliar, es el signo principal. El paciente con síntomas y la ecografía que dice ahí hacen consulta externa, le pueden hacer ecografía, ven la dilatación de la vía biliar, ese es tratamiento. Entonces, en ese momento hay que darle tratamiento. ¿Para qué? Para gérmenes gram positivos principalmente, gram negativos principalmente y entéricos. Entonces, entramos con ceftriaxona o amoxicilina clavulánico endovenoso. Entonces, si es alérgico a Astronam, y si es productora de ble y a todos los carbapenems. Entonces tenemos meropenem, ertapenem, ¿no? Imipenem. O sea, esto es como tratamiento empírico de la coexistència.
el dirigido. Entonces, ajustamos el tratamiento al antibiograma, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le debemos dar el tratamiento? Si no está complicada, 3 días. Si nos está haciendo ya una infección y hay bacteriobilia, y no, al menos 10 días. Si estamos esperando, pues, hacer la cirugía, ¿no es cierto? Si ya tenemos absceso perivesicular, enfisemas alitiásicos, entonces el tratamiento puede durar hasta 2 semanas, independientemente de la cirugía que se pueda hacer. El problema es que como estamos hablando de la vía biliar, entonces también estamos hablando del conducto pancreático y la pancreatitis y las infecciones de páncreas son muy, muy graves, ¿no? Porque tenemos ahí pseudoabscesos y la pancreatitis microhemorrágica es una mortalidad muy, muy alta. Entonces, colestectomía, que es lo que normalmente se hace, colestectomía, si no se puede hacer colestectomía, o sea, hay que ponerle un drenaje. Eso se puede hacer con guía endoscópica y eh, laparoscópica. Y se hace, ¿no? Hay que tomar la muestra para el microbiológico, cultivo antibiograma para aerobias y anaerobias, ¿no? Hemos hablado. Pancreatitis, como estamos hablando, la complicación que viene de eso, ¿no? Entonces, el tratamiento empírico para pancreatitis, entonces, ceftriaxona o amoxicilina clavulánico como el otro pero endovenoso, ¿no? Si son alérgicos a accionar y si hay enterobacterias, meroPM, mejor nosotros empezaremos con meroPM y ya sacamos el ceftriaxona. Y para, para estafilococo o gram positivos, vancomicina. El tratamiento dirigido ya pues, es cuando tenemos el cultivo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que dar el tratamiento más o menos por 7 días y se va a ajustar a la evolución clínica, viendo que desaparecen los síntomas, se normalizan los marcadores, etcétera. Tomar muestras para el interoperatorio. Apendicitis aguda. O sea, la apendicitis la vemos a cada rato. Es una de las consultas más frecuentes. Como norma es toda apendicitis opera, toda apendicitis opera. No hay que le voy a dar una bomba, que le voy a dar, no, no. Toda apendicitis opera. Muy raro el caso en que no se opere, porque eso va a terminar siempre haciendo una cuestión de flemonosa. Vamos a ver bueno, ya saben cómo es el diagnóstico, ¿no? El dolor en la fosa ilíaca derecha, la fiebre, la resistencia. En la ecografía vamos a ver un apéndice engrosado, ¿no? Más de 8 milímetros de grosor. Entonces, o sea, como hay un coprolito ahí que está haciendo bloqueando la circulación, a medida que más se inflama el apéndice, más se cierran los vasos, más necrosis, empieza la apéndice flemonosa y hay ya exudación del líquido del apéndice con presencia de gérmenes. Entonces ya tenemos una cuestión localizada, entonces ahí se puede estar plastronando. O sea, una apéndice plastronada es más complicada, entonces mejor es la cirugía. Entonces ya el tratamiento empírico que se debe hacer, ¿no? Entonces, lo importante, como está en una zona donde va a ser gérmenes polimicrobianos, agresivos y hay diferentes tipos de bacterias, todavía, ¿no? Entonces, ceftriaxona más metronidazol o amoxiclavulánico, ¿no es cierto? Entonces, esta es una buena asociación. Antes estábamos conversando sobre los antibióticos anaerobios, el cultivo, etcétera. Bueno, eso es importante. El tratamiento dirigido, normalmente es flora polimicrobiana, ¿no? Entonces, la, el tratamiento que se inició y ahora de la cirugía, ¿no? Entonces, hay que ver una flemonosa, es hasta 24 horas de tratamiento, si es que se hizo cuando la planta estaba flemonosa,
Se sacó, se hizo la cirugía, se le dio su antibiótico ya, 24 horas. Una gangrenosa, cuando se gangrenó, de 3 a 5 días de tratamiento. Y si ha habido ya una peritonitis como complicación del apéndice, que es un camino normal, mínimo 5 días de tratamiento de antibiótico. Y la cirugía, claro, es lo inicial. Diverticulitis. La diverticulitis sí es un problema muy frecuente, especialmente en pacientes mayores. Es causa de sangrados, es causa de necrosis, ¿no? Y ¿cómo vamos a identificar fiebre? Hay dolor espontáneo en la fosa ilíaca, especialmente izquierda, pues en el colon descendente, donde se ve más, y en el colon. Y en el transverso, entonces se encuentra bien, ¿no? Cuando se hace una colonoscopía. Entonces, una tomografía, una ecografía, uno va a orientar. El tratamiento empírico, igual. Septia más metronidazol o amoxiclavulánico. Mejor septia más metro. Entonces, igual, el TAPM para productor posible. Y cuando lo dirigimos ya vamos a tener que dar terapias combinadas, porque es difícil que esto sea solamente por un germen, ¿no? No son tan contaminadas. Si no está complicada, 3 a 5 días. Si está complicada y hay absceso o hay peritonitis, pues una diverticulitis, igual que en otros días, por lo menos 10 días de tratamiento. Dieta absoluta, hay que tratar de focalizarlo en la medida en que se pueda. Drenaje percutáneo de los abscesos y cirugía si los abscesos son de gran tamaño. Este tema de las peritonitis bacterianas espontáneas es interesante. Hemos visto con algunos de sus compañeros pacientes que tenían cirrosis hepática con ascitis y comenzaron a tener resistencia y fiebre, o sea, la palpación. Entonces, eso significaba que se había producido una peritonitis espontánea. En la peritonitis bacteriana espontánea no hay necesariamente un foco así. Lo que pasa es que puede ser por vía, hay ascitis y puede ser por vía hematógena o puede ser por una salida de líquido de la, de la transudación que tiene la porta, pues, ¿no? Hacia la cavidad peritoneal. Y se contamina, ¿no? Entonces, el diagnóstico es con fiebre, dolor abdominal y el líquido ascítico debe tener más de 250 polimorfonucleares o cultivo positivo. Entonces, este es el marcador para nosotros. 250. Y como estos pacientes hay que drenarlos de todas maneras, ya sea para diagnóstico, ya sea para terapéutico, o sea, en pacientes ascíticos hay que hacer eso. El tratamiento puede ser ceftriaxona cuando ya tenemos evidencia de esa peritonitis, 2 gramos endovenoso al día. O sea, es suficiente, pero tenemos que también hacer profilaxis. O sea, vemos un paciente con esos, con una CIT, digamos, o en pacientes esplénicos, ¿no? A los que se les ha retirado el vaso, hay que darle profilaxis con ceftriaxona, digo, cefalosporinas de primera generación, cefotaxima. Entonces, con eso, o cefalotina, con eso ya tenemos más o menos cubierto. Siempre es una. ¿Por qué? Porque los gérmenes encapsulados son la primera causa, las bacterias encapsuladas son la primera causa de infecciones en peritonitis primaria. Entonces, ¿hasta cuándo dar el tratamiento empírico? Hasta que hayan desaparecido los signos y síntomas, pero más importante, hasta que se hayan disminuido el número de polimorfonucleares. Dieta absoluta, no, hay que darle aspiración, drenaje por sonda. Si están con falla hepática, ¿no? Bilirrubina más de 4 miligramos, están hipoalbúmina, hay que darles albúmina, entonces en la peritonitis primaria. Peritonitis secundaria, ya son las más comunes, ¿no? Va a haber fiebre, dolor abdominal y hay siempre un compromiso de alguna víscera que puede estar, puede estar rota
o puede haber un absceso interabdominal, ¿no? O poscirugía es muy común, los abscesos residuales después de haber operado una peritonitis. Y acá tenemos tantas cirugías por diferentes motivos, ¿no? Una es, por ejemplo, una frecuente, ya va a empezar la temporada de los vólvulos, ¿no? De los vólvulos de sigmoide, entonces siempre cuando se toca intestino, sale intestino, riesgo de abscesos residuales. Entonces, hay que ver en el líquido peritoneal, pues, su examen bioquímico, cultivos, tomografía, ecografía, etc., ¿no? Y el tratamiento empírico, septia más metronidazol. Ven que el esquema es casi el mismo, ¿no? En todos estos problemas intestinales. Y si es igual que en el meropemente. Si ha recibido antibióticos un mes antes, entonces ya ahí tenemos que tener cuidado y empezar con los carbapenems de frente, ¿no? O piperacilina tazobactam, que también los usamos más o menos bastante, como ostriona. Ya saben, el tratamiento dirigido es cuando ya tenemos la presencia del germen. Entonces ahí tenemos que ser cultivos, antibiogramas. Otras medidas terapéuticas es, bueno, dieta absoluta, aspiración digestiva de zona nasogástrica, o sea, idealmente empezarles a dar nutrición integral, pero se puede mantener al paciente sin nutrición eh, para integrar pues, unos 3 a 5 días, ¿no? La laparotomía tiene que ser hay que limpiar, hay que estar, si es que hay una peritonitis secundaria muy masiva, de nada. Peritonitis terciaria. Entonces, la peritonitis terciaria también va a haber, o sea, es un paciente que ha tenido una cirugía previa de un absceso, por ejemplo, ¿no? Vuelve a tener líquido, entonces hay que hacer nuevamente bioquímica, cultivo, TAC, ecografías, ¿no? Entonces ahí ya vamos a pensar en una infección polimicrobiana mixta. Puede estar enterococos, puede haber gram negativos. De elección, meropenem más vancomicina más fluconazol. Y ahí nos fuimos con un esquema mucho más amplio, ¿no? De frente. Si hay alergia a los betalactámicos, con fluco le damos tigleciclina o astrionam. Entonces, tratamiento empírico para peritonitis terciaria, mero, banco y fluconazol. Y el tratamiento dirigido es cuando tenemos al germen identificado, le debemos dar más o menos 7 días y hay que ir ajustando de acuerdo a la evolución clínica, porque estos pacientes ya están ya pues, manipulados. Ya se individualiza cada uno de los casos, ¿no? Para ver cómo se está orientando. Son pacientes que pueden estar sobrehidratados, que se pueden haber hecho alteraciones en su medio interno, que pueden estar desnutridos, etcétera, ¿no? Hipoalbuminémicos, entonces ya se maneja todo eso. Aspiración, nutrición parenteral, ya, la aparatomía de limpieza o drenajes percutáneos, ¿no? Hay que tomar muestras, etcétera, y llevarlos para antibiogramas. Y por último, los famosos abscesos intraabdominales. El problema del absceso intraabdominal, que puede ser residual, ¿no? Como estamos viendo, es su ubicación. O sea, puede estar entre los intestinos o puede separarse y estar debajo de la cápsula Gleason, puede estar en la transcavidad de los epiplones, puede estar en la fosa, las fosas ilíacas. O sea, es difícil manejar un absceso. Cuando es muy grande y se identifica, claro, se tiene que entrar y llenar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Es a través de fiebre, si tiene fiebre, si hay dolor abdominal. En el absceso hay que ver si hay pus, el cultivo, la tomografía, etc. ¿Qué vamos a darle? Igual, sepsia más metro. Estamos bloqueando bien. Y si son alérgicos, lo mismo, ¿no? Los carbapenems, los ostrionams. Un tratamiento dirigido para los abscesos es principalmente hay que drenar, o sea, todo absceso se drena. Peor todavía si está en una zona que
a ser de difícil manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, los que están debajo del mediastino, ya hemos hablado. Todo, el tratamiento por 7 días se ajusta de acuerdo a otras medidas para los abscesos también. O sea, siempre cuando tenemos compromisos gastrointestinales hay que tratar de dejar la vía oral libre y tratar de suplir con acción parenteral, porque puede haber una complicación, pues si se ha hecho una cirugía, por ejemplo, de una cuestión abscedada, ese tejido es muy friable, se va a abrir. De elección hay que drenar guiado por imágenes o por la aparatomía, ¿no? También toma las muestras y todo esto para... Bueno, hasta acá hemos avanzado con infecciones intraabdominales. No solamente hemos visto las diarreas, sino también el resto de temas. Bueno, muchachos, 5 minutos de descanso para continuar con la siguiente charla.